finalmente, cuando uno ve los proyectos de ley de aborto, uno tiene que tomar una decisión que sea bien clara. Y es si está a favor de la vida del que está por nacer o no está a favor de la vida del que está por nacer. Yo estoy a favor, por lo tanto, desde ya lo digo, voy a votar todos los proyectos de ley de aborto en contra. Y además quisiera explicar por qué. Cuando se habla de aborto terapéutico, el aborto terapéutico no es más, y es una situación que pasaba, hace 20 o 30 años, cuando no había los avances técnicos, cuando se hacían las ecografías quizás en blanco y negro, medio borroso. Hoy día las condiciones han cambiado muchísimo. Y cuando uno ve eso, es que en la práctica prácticamente no hay abortos terapéuticos, sino que ¿qué es lo que es este aborto terapéutico? Es la forma que todos los países donde ya hay aborto han dado el primer paso para abrir, en el fondo, la posibilidad del aborto. ¿Por qué? Porque basta con que 2 o 3 profesionales, en España, por ejemplo, firmen un documento que está en riesgo la vida de la madre para poder avanzar hacia la despenalización del aborto. Hacia poder realizar un aborto terapéutico. Y de esta forma se va avanzando en materia de aborto, y yo no estoy dispuesto a caer en eso. Cuando se habla de fetos inviables, yo conozco personas a las que les dijeron que sus hijos eran inviables y hoy día corren tranquilos por la vida. Yo siento que en esos momentos, que son situaciones familiares y humanas muy duras, la vida es cosa sabia. Más del 98-99% de ese tipo de personas son guaguitas que se pierden antes de que cumplan 3 meses. Y los que no, muchos de ellos en el futuro pasan a ser viables también. Que esto depende mucho de los avances de la ciencia, depende mucho de cómo se va viendo esto. Entonces, a mí no me parece, yo creo que entendiendo y poniéndome en el lugar de las familias, que debe ser una situación angustiante, pero también entiendo que por mucho que sea esa angustia hay que proteger la vida de esa guaguita. ¿Qué pasa con la violación? Porque eso puede crear un conflicto a futuro entre la madre y el hijo. En el caso de la violación, mire, primero hay que compartir el dolor de esa familia, de esa madre, que debe ser algo simplemente devastador, sufrir ese tipo de sentirse así en lo íntimo, ¿no es cierto? Golpear en la intimidad de un ser humano debe ser horrible, y para eso tenemos que avanzar en perseguir a todas aquellas personas que cometen un acto de violación, y recordar que cerca del 80-85% de los casos ocurren ya sea por familiares o por personas cercanas a las familias. O sea, en primer lugar es llamado a la precaución, sobre todo, y la defensa de los niñitos, sobre todo de las niñitas. Segundo, decir que entendiendo y apoyando a esas mamás hay que crear un sistema de apoyo real en materia no solamente de apoyo psicológico, psiquiátrico. Hoy en la práctica no basta con, como pasa muchas veces en el sector público, con una consulta al psicólogo al mes por 3 o 4 meses. Eso en la práctica ayuda muy poco. Aquí hay que ayudar a esas personas de verdad. Y cuando uno habla del aborto en caso de violación, yo, entendiendo el dolor, o sea, no puedo entender, pretendiendo entender o haciendo todas las posibilidades para ponerme en el lugar, uno tiene que decir al final qué es lo que prima. Al final entiendo yo que qué culpa tiene esa guaguita que está ahí. Y para eso hay que darle todos los apoyos a esta mujer para que lleve adelante su embarazo, y en el caso que efectivamente no quiera tener esa guaguita, que tenga la opción de darle una adopción. Yo siento que eso es lo más importante, que pueda adoptar, que pueda tener salida, pero no terminar con la vida de un inocente como esta guaguita que no tiene ni una culpa de cómo fue gestada.